yo quiero servirte con amor, que yo quiero servirte con amor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Tengan la bondad y se sientan, por favor. Queridos hermanos, reconocemos gran parte de lo que Dios hace en nuestra realidad de vida. Estamos en esa sintonía de poder reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida personal. Y aún así, siempre escuchamos que la palabra de Dios viene a ser un eco de misericordia, porque así como lo reza la misma palabra, totalmente busca que todos entremos en una misma sintonía y que hagamos de la propia misericordia totalmente que nosotros seamos aprovechadores de ella. No solamente que nos aprovechemos por un momento o digamos, venga, yo me quiero aprovechar de Dios mientras vivo aquí. No, porque no es un aprovechamiento meramente pasajero, sino es aprovechar mi vida en torno a lo que el Señor quiere de mí. Él pone su mano fuerte, Él pone su fuerza, pero yo, en mi debilidad, en mi caída, en mi problema, en mi dificultad, siempre voy a ver cómo el mismo Señor va totalmente a levantarme. La acción espiritual siempre tiene una medida y podemos asumir que la medida de Dios es totalmente inagotable, primero. Es inmensa, es totalmente de omnipotencia. Es decir, para nosotros Dios es lo máximo, ¿verdad? Y si nosotros nos miramos propiamente en nuestra vida humana, Dios siempre ha sabido, por ser Dios, que el ser humano con sus propias fuerzas no puede. De aquí que ha ido siempre concientizando al pueblo para que el pueblo se acerque a Dios y para que reciba de Él generosidad, bondad, amor, paz. Y es por ello que cuando el pueblo caminaba en esta sintonía de acudir a Dios, pues Dios se enorgullecía del pueblo. Es más, veía que el pueblo estaba dócil. Hay muchos verbos que entre todo este camino de lo que el pueblo iba suscitando y se iba suscitando en el pueblo, pues veía totalmente que era la riqueza plenamente que se encontraba en Dios. Pero, ¿qué nos quiere mostrar hoy el evangelista Mateo? Que hay una razón propiamente dicha, oiga bien, que la razón de nuestro propio existir totalmente se da desde
agradecimiento, es decir, lo que Jesús hace con el Padre. ¿Qué le agradece Jesús? Que él le agradece que ¿qué? Que las cosas de Dios han sido totalmente para aquellos que se hacen dóciles a ellas. Es decir, para los pequeños, para los pobres, para los humildes. ¿Por qué? ¿Usted por qué cree? ¿Ah? ¿Por qué? Porque el pobre, cuando recibe, ¿qué pasa? Se llena de alegría. Porque el humilde, cuando le llega la realeza, totalmente agacha la cabeza. ¿Bien? Porque aquel necesitado, cuando consigue lo que necesitaba, se llena de agradecimiento. Y es allí donde Jesús dice: gracias, Padre, porque esto no se lo has dado a saber a los sabios y entendidos. ¿Por qué? Porque el sabio puede caer en un gran pecado que se llama soberbia, es decir, estar sobre Dios, es decir, creerme más que Dios. Y para mí, totalmente a mi nivel humano, yo no puedo jactarme de algo que no es propiamente mío, sino que doy gracias por aquello que se me fue dado y Jesús lo da a conocer. De manera de que viene la exaltación del pequeño y del humilde. Y es aquí donde empieza un proceso totalmente a transformarse, porque todos los que estamos aquí vemos que lo que Dios hizo, lo que Dios creó, Dios Padre creó, Él lo vio que estaba bien, ¿sí o no? ¿Y usted? ¿Usted cómo ve lo que Dios creó? Se nota. ¿Usted es creación de Dios o no? Claro, y es ahí donde deberíamos botar la garganta y decir: es que yo soy creación de Dios. Por lo tanto, lo que Dios creó, lo creó bien. Es decir, te creó a ti, me creó a mí para hacer de esto una grandeza. Pero hay algo dentro de la palabra que Jesús quiere darnos a conocer hoy. Todo lo que se nos ha entregado, todo lo que se le entregó a Jesús, todo lo que se le reveló a Jesús, Él mismo lo dio a conocer a aquellos que nos hemos hecho dóciles. Tanto así que si en Jesús fue dada la salvación de nosotros, pues nosotros deberíamos reconocer que no estamos en lo último de nuestra vida. Algunos solemos decir y juzgar y decir: ya esto se lo llevó, ya esto se acabó, ya estamos hasta el punto, pero ¿dónde está la gracia? Y por eso, cuando Jesús elige a los suyos, es decir, a los discípulos, y de entre los discípulos saca a aquellos apóstoles, nosotros nos sentimos parte de ese camino. Cada uno de los que estamos no puede sentirse rechazado por Dios. Padre, pero es que usted no se imagina lo sinvergüenza que yo he sido. Pues yo no me lo quiero imaginar, pero Dios no lo quiere a usted como un sinvergüenza, sino lo quiere como un lleno de gracia. ¿Qué hay que hacer para eso? ¿Qué hay que hacer? Considerarnos pequeños, considerarnos pobres,
considerarnos humildes. ¿Está agarrando o no? Porque es allí donde está la exaltación, vuelvo a repetir, de lo que Cristo hace. Y por eso para nosotros hoy, cuando decimos es que Dios no rechaza a su pueblo, es porque aún así lo que hayas hecho, existe algo que se llama misericordia, que no fue visto mucho en la antigua alianza, aun cuando Dios lo expresa de distintas maneras. A Dios en la antigua alianza se veía como el aniquilador, como el que iba a destruir y el que iba a acabar a todo el mundo. Pero ¿cómo nosotros pensamos en un Dios que tenga un corazón de esa manera? Los seres humanos no pensamos como Dios. Y Dios dio y ha venido dando oportunidad. Padre, cuando el diluvio, pues Dios no es que quiso acabar lo que quiso acabar, sino que tenemos que saber que en Dios totalmente hay oportunidades y muchos no las queremos aprovechar. Por lo tanto, eso de que Dios se lo llevó, no. Dios no, y Dios no necesita de nosotros. Nosotros buscamos la manera de mantenernos en Dios o lejos de Él. O lejos de Él. Padre, pero es que yo he pecado porque usted ha querido, pero Dios no quiere que usted peque. Padre, pero es que yo, mire, cometí errores porque usted quiso. ¿Cómo? Si Dios me los puso. Dios no pone los errores en la vida. Padre, pero es que fulanito se murió, pues ya era su momento. No, pero es que a él le hicieron esto y le pasó aquello y él se quitó la vida y esto, porque él quiso. No, pero es que Dios lo necesitaba. ¿Qué cuento? Dios no necesita de nosotros porque dejaría de ser Dios. Nosotros necesitamos de Él y por eso en su gracia robustecemos totalmente nuestro corazón. Pidámosle al Señor para que esta gracia de esta palabra totalmente nos haga bajar un poquito. Bien, las iglesias totalmente que se llenan más, les digo, son los templos que más se llenan, son donde la gente siempre se coloca en las manos de Dios, confía en Dios, busca a Dios, donde hay mucho problema social incluso, y ahí es donde llega y hay mucha gente. ¿Por qué? Porque ven su necesidad delante de Dios. Y ahí es donde Dios empieza a manifestar. Y entonces vemos que en muchas oportunidades de la gente decir, pero es que los curas son de cunas de dinero, de cunas de oro. Eso es falso. Es falso de toda falsedad. Padre, pero es que cómo es posible que esto, que aquello, que ay, es que el cura de la parroquia sí es bien parecido. Pero es que eso no tiene nada que ver, sino que Dios lo que coge lo moldea para Él. Y es tanto así que hace que sea transformada su plena vida. Pidámosle al Señor para que nuestra vida en las manos de Dios sea moldeada, sea transformada totalmente desde esa humildad. Por eso la tinaja a reparar es aquella que es consciente de que tiene grietas, pero que solo Dios las puede transformar, curar, sanar y reformar. Pidámosle a Dios eso y que nuestra Madre del Cielo hoy y siempre nos ayude. Amén, amén.